Continuamos con la serie de los mandamientos de Jesús y estamos viendo el Sermón del Monte. Vimos hace 8 días los bienaventurados, los pobres en espíritu, y hoy vamos a ver el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hoy voy a hacer unas preguntas antes de iniciar la predicación. ¿Se vale llorar? ¿Se vale llorar? ¿Es bueno llorar? ¿Las lágrimas son muestras de debilidad? El varón no debe llorar. ¿Las lágrimas glorifican a Dios? ¿Dios lloró? Entonces vamos a ver durante la predicación justamente contestar estas preguntas. Vamos a ver qué lágrimas realmente Dios, o a través de qué lágrimas Dios se glorifica. Porque no todas las lágrimas glorifican a Dios. Y eso lo vamos a aprender justamente en esta predicación. Acordemos que el Sermón del Monte lo que nos ayuda es a consagrar nuestra vida a Dios, a que nuestra vida sea más agradable a Dios a través de las enseñanzas del Sermón del Monte, del capítulo 5, 6 y 7, que habla de las bienaventuranzas. También las bienaventuranzas nos ayudan a llevar una vida en amor, en gracia, sabiduría y discernimiento. Por eso es importante poner mucha atención hoy en esta serie del Sermón del Monte. Recordemos que había una gran multitud que seguía a Jesús y Él tomó la decisión de subirse al monte con sus discípulos y quien los acompañaran. Porque Él necesitaba pasar tiempo con sus discípulos para enseñarles. Así como están ustedes atentos justamente a la palabra del día de hoy, así estaban los discípulos atentos a la voz de Cristo. Y comenzó a enseñar. Recuérdense que Él vino a mostrar el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, está aquí. Y Él habla justamente de sí mismo. Pero también enseñaba justamente cómo tenía que ser obedecido ese reino, bajo qué normas, bajo qué reglas tenía que hacer, y justamente el Sermón de Montes habla de ello. Entonces vamos a ver hoy los bienaventurados los que lloran. Primera condición para poder recibir esta bienaventuranza, para ser feliz, está relacionada con las lágrimas. Y las lágrimas en muchas ocasiones es el resultado de la aflicción. Muchas veces, a veces nos encontramos en aflicción, nos encontramos en tribulación, nos encontramos en pruebas y nos llevan muchas veces a derramar lágrimas. Y alguien me preguntó el viernes, algún joven me dijo: pastor, yo pensé que llegando a Cristo se iban a acabar mis problemas. No, comienzan tus problemas con Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo nos enseñó a padecer. Desde el que llegó justamente aquí a la tierra, Él padeció. No se encontraba mesón, en el mesón no se encontraba lugar para Él, ¿se acuerdan? Y tuvo que ser Él, María tuvo que parir justamente en un pesebre, y desde ahí comienza el padecimiento de Jesús hasta llegar a la cruz. Entonces tú y yo tenemos que aprender a padecer. Es más, si tú me acompañas, ponle una marca a Mateo, porque vamos a rezar a él. Hay un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Y mira lo que dice Jesús. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice ahí? Aflicción. Ya nos advirtió entonces Jesús que en el mundo vamos a tener tribulación, vamos a tener aflicción, vamos a tener momentos difíciles, pruebas difíciles que nos van a llevar justamente a derramar lágrimas.
¿Qué son las lágrimas? Bueno, es la respuesta humana de las emociones o los problemas o a veces situaciones también que son buenas. Cuando de repente ves que un hijo salió de la escuela y terminó la escuela y le entregan su certificado, te llena de gozo y muchas veces lloramos. Cuando tú te casaste, ¿lloraste por alegría o por tristeza? ¿No? O sea, pero hubo lágrimas. Cuando nace un bebé, lloras por dolor, por sufrimiento o de alegría. Entonces, tenemos varios momentos en que podemos hoy derramar lágrimas. ¿Dios llora? ¿Dios llora? Dice que fuimos creados justamente a la imagen de Dios. Y quiero que me acompañes justamente a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Que ahí lo dice claramente que nosotros estamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces quiere decir que si hoy nos parecemos a Jesús o Jesús se parece a nosotros o es semejante a nosotros, vamos a ver si Dios lloró. Y quiero que me acompañes aquí a Juan capítulo 11, versículo 33. Para entrar en contexto del capítulo 11, acordémonos que su amigo Lázaro había muerto. El amigo de Jesús, que era Lázaro, había muerto. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Refiriéndose a Lázaro. Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. ¿Solamente lloró en este momento? Vamos a ver Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y vamos al versículo 41. Para entrar en contexto del capítulo, es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y en el versículo 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, hablando de Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella. Versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. ¿Por qué lloró Jesús? Porque a él le dolía que despreciaran justamente al Hijo del Hombre. Él venía justamente a dar salvación. Y muchos se negaron a recibirle como su Señor y Salvador. Y por eso Él derramó lágrimas antes de que llegara a Jerusalén. Si tú me acompañas a Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice lo siguiente, Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Dios lloró? Claro que lloró. Y si Él lloró, y si nos creó justamente su imagen, hoy sabemos para qué son las lágrimas. Sí sabemos que hay momentos difíciles en nuestra vida,
A veces el creyente, dentro de su adversidad, en medio de las pruebas, de su soledad, busca a Dios a través de las lágrimas. Aquí viene un salmo muy hermoso, el Salmo 42, versículo 1 al 3, dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¡Wow! El salmista sabía justamente y comparaba que esa brama como un ciervo era justamente por la necesidad de Dios en su vida. Entonces las lágrimas, además de derramarse por gozo, por alegría, también se derraman muchas veces por aflicciones, por los hermanos de nuestra iglesia. ¿Quién ha llorado por un hermano en la iglesia? Es importante eso. Si tal vez nunca ha pasado por ti llorar por un hermano en la iglesia, yo te pediría que meditaras un poco en el amor de Cristo hacia ti y tú el amor hacia tu hermano. Tenemos un ejemplo, cómo es que Timoteo lloraba por Pablo. Si tú me acompañas en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo reconocía las lágrimas de su discípulo Timoteo, y qué hermoso es poder derramar lágrimas ante un hermano que está pasando necesidad, que está padeciendo por momentos difíciles de su vida. Eso hablaría indiscutiblemente del amor que le tienes a Dios y el amor que le tienes a Cristo. A veces separamos mucho esa parte entre Cristo y la iglesia. Y acuérdate que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú amas a Cristo, tendrías que amarlo completo. Si tú no amas a tu hermano, no estás amando a Cristo. Cristo murió por tu hermano. Y si Cristo murió por tu hermano, entonces quiere decir que tú debes de amar a tu hermano como Cristo lo ama. Y es la parte que tenemos que trabajar todos. Y alguien me puede preguntar: pastor, ¿es fácil amar al hermano? Si a veces es fácil amarte a ti mismo, sé que es difícil amar a tu hermano. Porque todavía hay carne en nosotros, todavía hay algo que nos está impidiendo amar a tu hermano como es él, con sus defectos y virtudes, así como a ti te aman con tus defectos y virtudes. Hemos aprendido a amarte así como eres tú. Pero ese amor no proviene de mí, ese amor no proviene de ti, ese amor proviene de Dios. El que no ha conocido a Dios o el que no tiene amor no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese amor que tú hoy tendrías que dar para tu hermano es el amor que Dios está produciendo, el amor que Dios produce en ti, a través de esa relación que tienes con Él. Aquel que llora porque ve a su hermano afligido en su corazón, seguramente su nivel de amor hacia Dios está creciendo cada día más. No solamente Dios nos demanda orar por tu hermano, no solamente Dios demanda orar por tu iglesia, no solamente Dios demanda orar por el pastor de tu iglesia, sino que también tú hoy puedas sentirte afligido cuando tu iglesia está pasando por momentos de prueba. Hoy yo te pregunto si sabes tú por qué está pasando tu iglesia. Hoy te das cuenta de lo que está pasando en tu iglesia, sobre qué Dios está hablando en tu iglesia. ¿Por qué algunos hermanos están pasando justamente por las mismas situaciones de prueba? Creo que sería conveniente que preguntaras. Si no estás muy enterado, pregunta a los líderes, pregúntale al líder de oración: ¿por qué tengo que orar? ¿O por qué deberías de estar orando? Y lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros hoy oramos por muchos corazones que hoy ni siquiera se conectan a las 5 de la mañana, no vienen a los 10 de oración, no vienen a la oración, pero oramos por ellos por amor, por agradecimiento a Dios, porque son nuestros hermanos. Y porque Dios lo manda, es por eso.
Tal vez oramos por aquellos que se han enfriado, por aquellos que se han alejado. Oramos por aquellos que dan mal testimonio. Oramos por los que están pasando momentos de pecado en su vida. Oramos porque a veces hay necedad en su vida y hay una cierta ceguera en su vida que no les permite ver su condición de pecadores. Por ellos oramos. Oramos por algunos que tienen que alinear su vida a la voluntad de Dios. Cuando tú ves que un hermano está en el orden de Dios, tú oras porque haya orden en su vida. No juzgas, no señalas, no haces juicio, solamente oras. Y deja que Dios toque el corazón de ese corazón que necesita ordenar su vida ante Él. Cuando un hermano no da buen ejemplo de ser un cristiano verdadero, por eso es importante orar. Vuelvo a repetir, no juzgues, no ates, no menosprecies. No sé que un día tú te encuentras justamente en ese lugar que Él se encuentra hoy. Porque nadie está exento a no pecar. El que piensa que está firme, mire que no caiga en lo que dice la palabra. ¿El varón tiene que llorar? ¿El varón debe de llorar? Aquí tenemos un gran problema con la cultura mexicana, o al menos aquí en México. Tal vez en algunas casas el papá siempre dijo, los hombres no lloran, se aguantan. ¿No? Desde ahí comienza una mala enseñanza, a reprimir justamente el sentimiento del hijo. Y cuidado con que llora porque le iba peor si lloraba. Hoy en día, cuando estás en Cristo, dices qué grave enseñanza. Hoy cuando digas a Cristo, creo que te vuelves mucho más sensible y comienzas a ser mucho más llorón que antes. Pero es parte del crecimiento, parte de ser tan sensible, tener misericordia de aquellos que hoy necesitan misericordia. Y Dios te lleva a derramar lágrimas por ellos. Si tú lloras, estás demostrando debilidad. ¿Quién ha dicho eso? Mucha gente. La gente que hoy derrama lágrimas es una persona débil. ¿Y tú qué crees? ¿Qué piensas? Yo pienso que no. Yo pienso que se ha vuelto simplemente sensible ante las situaciones que está viviendo. Y no tiene nada que ver con debilidad. ¿O Jesús fue débil? ¿Jesús fue débil? Yo digo no. Fue un hombre de carácter. Que todos quisiéramos replicar su carácter. ¿Has visto las piedras llorar? Pues porque son piedras. Pero hay gente que tiene un corazón de piedra y no derrama ni una sola lágrima ante cualquier situación que estén pasando, aun sea la situación más severa, más crítica, más tremenda en su vida, no derraman una lágrima. Y en muchas consejerías me dicen, pastor, no puedo. Hay algo que me impide llorar. No sé qué sea, pero no puedo llorar. No, platícalo con el Señor. Y dile al Señor que toque tu vida, que toque tu corazón, que lo haga sensible a ti. Vas a ver que Dios va a cambiar esa parte. Vamos a ver qué es lo que decía el profeta Jeremías, que fue criticado como un profeta llorón. Jeremías capítulo 9. Versículo 1, dice Jeremías 9:1, dice lo siguiente: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Por qué lloraba mucho Jeremías? Porque Dios estaba en juicio con su pueblo Israel por su desobediencia, por su rebeldía, por su necedad. Y como profeta de Dios, le dolía que Dios demandara justamente a través de momentos difíciles para Israel que obedeciera. Y él dice que lloraba, derramaba lágrimas por lo que estaba pasando en Israel.
Y no solamente el Antiguo Testamento habla justamente de ello, también el Nuevo Testamento. Si tú me acompañas a Hechos capítulo 30, Hechos capítulo 30, dice lo siguiente, Hechos 20, versículo 31. Hechos 20, versículo 31. Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo realmente era un siervo de Dios que él amonestaba con lágrimas y lloraba y oraba y lloraba, ambas cosas hacía. Estaba orando y llorando. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Dice que por 3 años, de día y de noche. ¡Wow! Eso a mí habla realmente de una intimidad tremenda con el Señor. A duras penas lloras una vez al año y ¿no? Y tú dices, sí creo que es importante considerar cómo está tu corazón delante de Dios. No que te la pases llorando y por todo llores. No, creo que tienes que ser sensible a las cosas que están pasando. Los extremos nunca van a ser buenos. Hay gente que tiene tiempo que perdió un ser amado, tiene 10 años y sigue llorando. Hay gente que tiene 5 años, que fue maltratado, fue abusado, fue lastimado de niño y sigue llorando. Y eso muestra que no ha permitido que Dios sane su corazón. Y ahí es donde yo creo que tienes que tener un tiempo con el Señor y pedir, Señor, sana mi corazón, sana mis heridas, que ya no produzcan más lágrimas. Porque Dios tiene el poder de sanar toda herida del alma, solamente pídeselo. Hay gente que de repente acaba de perder algo valioso en su vida, un ser querido, y de repente tiene que estar en un duelo, y es válido ese duelo, y ese duelo puede mantenerse tal vez 1 mes, 2 meses, es un duelo, es prudencia. Pero llega un momento que tú eres sanado sobre esa pérdida y después dices tú, recuerdo con amor lo que ya no está en mi vida, pero ya no me duele, ya está, esa herida ya está completamente sana. Ese es un consejo que yo doy. ¿Has llorado por tu ministerio? ¿Has llorado por tu ministerio? Vamos a ver cómo aquí hay un salmo donde justamente el salmista llora por su ministerio. Salmo 126. Capítulo 126, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva y la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí el evangelista dice que él lloraba cada vez que tenía que dar el evangelio, porque veía la gran necesidad, me imagino, de los corazones que estaban perdidos y que necesitaban justamente entregarle su vida a Dios. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, la preciosa palabra de Dios. Aquí la pregunta es, ¿cuántas veces has derramado lágrimas por tu ministerio? Cuando de repente entra en un vado tu ministerio y no avanza. Cuando tú entraste en ese vado y no permites que avance tu ministerio. Cuando comienzas a menospreciar tu ministerio, estás menospreciando a Dios. Y cuando realmente Dios te muestra justamente ese pecado, no te queda más que llorar de vergüenza y decirle, Señor, perdóname, porque no supe cuidar lo que tú me habías puesto a mí como administrador de tus misterios. Perdóname si no he sido fiel a ti, Señor. Y con lágrimas vas de rodillas a decirle, perdóname, Señor. No soy merecedor
de tan privilegio que tú me has puesto de poder administrar un ministerio tuyo. El ministerio no solamente es aquí en la iglesia, amados. Tú tienes un ministerio en tu casa, en tu trabajo, porque tú le sirves a Dios en todo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás cuidando ese misterio o ese ministerio que Dios te dio? Y digo misterio porque muchas veces no entendemos realmente el servirle a Dios, cómo es lo que está demandando Él. Tú entiendes cómo puedes trabajarle a una empresa, puedes trabajarle a un jefe, porque está bajo políticas y lineamientos, y sobre eso tú te riges. Y sobre Dios, ¿hasta qué momento tú dejas de servirle como Él está pidiendo que sirvas? Por eso es un misterio. Y esperas que el Espíritu Santo te guíe, te dirija, te capacite para que lo hagas de la mejor manera para el Señor. Porque Él se merece lo mejor. No solamente servirle por servirle. ¿Cierto o falso? También se derraman lágrimas cuando tienes un corazón agradecido. Son lágrimas de un corazón lleno de gratitud. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Jesús visita el hogar de Simón el fariseo y vamos a leer desde el versículo 37. Está Jesús en esa comida con este hermano Simón el fariseo. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Versículo 38 dice, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Por qué lloraba esa mujer? Dice que esta mujer era pecadora y sabía quién era su Salvador. Él sabía quién era Jesús. Y Jesús seguramente le había mostrado ya su perdón. Vete y no peques más. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El juez supremo. El único que puede juzgar nuestros pecados y mandarnos al infierno. Con toda autoridad. Pero en su compasión, en su misericordia, en su amor que tiene para con nosotros, dice, levántate y vete y no peques más. Viene a mi mente justamente la escena de los leprosos, los 10 leprosos. 9 eran hebreos o judíos y 1 era samaritano. Y los 10 gritaban en una sola voz, Cristo, sánanos. Y Cristo los manda justamente con el sacerdote para que ofrecieran las ofrendas de su lepra. Y dice que cuando iban camino al sacerdote, ellos fueron ¿qué? ¿Fueron qué? Sanados. Pero que solo uno solamente regresó ¿a qué? A agradecerle a Jesús. Y yo creo que llegó llorando de alegría. Porque no solamente había sanado físicamente Jesús su cuerpo, sino también su alma. Porque también le dio el regalo de la salvación. Tal vez tú y yo, cuando tú eres salvo, tú dices, sí, soy salvo. A lo mejor no produce lágrimas en tu vida. Tal vez porque a lo mejor ya dejaste de ser tan sensible en ese gran regalo que Dios ya te dio. A veces dice la gente que nos tiene que costar algo para valorar. ¿Cierto o falso? Cuando algo te lo regalan, ¿lo valoras? Cuando algo te cuesta, ¿lo valoras más que lo que te regalan? Pues seguramente sí. Porque lo que te regalan una cosa, no valoras realmente lo que le costó a la otra persona. Tal vez alguien te dio un lápiz o te dio una tarjeta. Tú dices, ay, ¿un lápiz? ¿Una tarjeta? Sí, tal vez para ti sea nada. Pero el que la compró fue mucho. ¿Cierto o falso?
pues nunca menosprecies lo que te dan, porque tú no sabes cuál fue el sacrificio de aquella persona para dártelo. Y el hecho de haberse acordado de ti es decirle gracias, Señor, porque pusiste un corazón que se acordara de mí y que ese día no pasara desapercibido. Muchas veces somos ingratos y buscamos el agradecimiento en función del regalo. Si es un gran regalo, ¡ay, wow! Muchas gracias, de verdad. Y te la pasas todo el día. Gracias, estuvo muy bonito, gracias. Pero ¿por qué lo dices? ¿Para esperar otro igual o mejor? ¿Cuántas veces has derramado lágrimas porque ofendes a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas cuando ofendiste a Dios? Vamos a ver Lucas 22. Seguramente vamos a recordar esta escena, Lucas 22, versículo 61. ¿Se acordarán que Pedro le dijo a Jesús que no lo iba a negar? ¿Se acuerdan? Hasta la muerte yo te voy a seguir. Eso fue lo que dijo Pedro, ¿cierto? Versículo 61. Y Pedro dijo, después de que Jesús fue preso y llevado justamente a juicio, Pedro iba a distancia siguiendo a Jesús. Y hubo un tiempo donde Jesús voltea a ver y ve a Pedro. Yo no sé qué escena tan fuerte haber sido esa, que Jesús justamente ante todo el bullicio, tanta gente, la gente que le gritaba, la gente que le ofendía, cómo se sentía por los golpes, él volteó a ver a Pedro. Se dio el tiempo de mirar a Pedro, a distancia, lo miró a él. Y dice, versículo 61, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró, ¿qué dice? Amargamente. Cuando Dios te confronta tu pecado y te sientes avergonzado porque ya Dios confrontó tu pecado, no te resta más que llorar y pedirle perdón a Dios. Eso habla nuevamente de un corazón sensible al pecado y sensible a la presencia de Dios. Dios está en todo tiempo contigo. Por eso la pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que tú derramaste lágrimas porque le fallaste a Dios? ¿Qué tanto te duele el que no haga su voluntad? ¿Qué tanto te pesa? Tanto que te lleva justamente a derramar lágrimas. ¿O hace cuánto tiempo que tú sabes que has pecado y ya tu corazón está completamente endurecido? Tu conciencia está cauterizada, ya no sientes nada. Yo creo que una de las oraciones hoy que debemos tener todos los días, Señor, enséñame a vivir bajo tu temor. Quiero vivir bajo tu temor, Señor. Porque a través del temor de Dios te va a apartar del pecado. Regresamos a Mateo. Capítulo 5, versículo 4. Estamos en el versículo de hoy. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dijimos que hay lágrimas que glorifican a Dios, ¿cierto? No todas las lágrimas glorifican a Dios, ¿cierto o falso? No todas las lágrimas. Si vemos el versículo anterior, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Aquel que tiene necesidad de Dios en todo tiempo y quiere cubrir esa necesidad buscando a Dios, orando a Dios, clamando a Dios.
¿Qué produce cuando tú tienes ese clamor y buscas a Dios? ¿Qué produce cuando tienes una gran necesidad de Dios? ¿Qué produce? ¿Qué produce o qué produjo Dios cuando tú recibiste a Cristo en tu vida por primera vez? ¿Qué produjo? ¿O ya no te acuerdas? En mi caso fueron lágrimas. Y no, me acuerdo que lloré bastante, como nunca había llorado en mi vida. Y fue a través de la letra de una alabanza. Porque había un vacío dentro de mí. Justamente esa alabanza hablaba del vacío. Y que solamente Cristo podía llenar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y no entendía el por qué. ¿Cuántas veces pasa eso en tu vida? ¿Ha pasado? ¿Cuándo fue la última vez que tú has derramado lágrimas tras lágrimas por una alabanza, por un pasaje bíblico y estás llore y llore y llore, entendiendo justamente lo que tú leíste, lo que tú escuchaste? Y te vas de rodillas una y otra vez. Y cuando ellos son lágrimas de arrepentimiento, son esas lágrimas donde glorifican a Dios. Porque hay un arrepentimiento en tu vida. ¿Qué produce el pecado? Esta gran separación que produce, debiera producir tristeza, mucha tristeza. Si no produce tristeza en tu vida, entonces ya estás cauterizado en ello. Y por eso pecas de una manera deliberada. Ya no te interesa cuánto ofendes a Dios, ya no te interesa si pecaste o no pecaste, ya para ti es normal. Es habitual vivir una vida justamente de esa forma. Cuando tú pecas, produce una gran tristeza que te lleva al arrepentimiento. ¿Y después qué viene? Después de que tú confesaste tu pecado, ¿qué viene? Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. ¿Qué viene después de eso? Una restauración con el Señor. ¿Y qué te da? Nuevamente de su paz y de su gozo. Y nuevamente te sientes perdonado y que te lleva justamente a derramar más lágrimas por el perdón de Dios de ese momento. Sabiendo que Dios más no se va a acordar de tus pecados. No tenemos un Dios que te reproche. Nunca te va a reprochar. Nunca te va a sacar el pasado. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, amados. Hagas lo que hagas, para Dios queda borrado. Y Él sigue esperando un verdadero arrepentimiento, un crecimiento en ti, que tu santidad vaya creciendo día con día. Salmos capítulo 30. Versículo 5. Salmos 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Así pasa. Después de que pasa la tormenta, después de que pasa el desierto en tu vida, justamente pasa esto. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Salmo 50. Salmo 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Wow. Solamente clama al Señor. Busca al Señor. Y Él te va a perdonar sin estarte reprochando nada.
simplemente te va a decir, no hay nadie quien te condenaba, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Quién cree que Dios promete consolar al quebrantado? ¿Quién lo cree? Amén. Una vida de arrepentimiento y conversión provocan lágrimas y el Señor promete consolación. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Ponle ahí una flechita, consuelo, dice refrigerio, significa consuelo. Para terminar, si vamos nuevamente a Mateo 5:4, dice entonces, bienaventurados, serán gozosos, serán llenos de alegría, de paz, de triunfo los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué dice la palabra? Consolación. Y se refiere justamente cuando hay corazones que se arrepienten del pecado, derraman lágrimas porque pecaron delante del Señor, se sienten completamente mal, avergonzados. Y cuando Dios ve un arrepentimiento genuino, viene la consolación del Señor. Entonces no quiere decir que todas las lágrimas a Dios le glorifican. Pero estas lágrimas específicamente, por el contexto del pasaje, hablan de aquellas lágrimas que son derramadas por el arrepentimiento de los pecados. Y por eso ellos serán consolados. Amén. Creo que tenemos un gran consolador en nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Y va contigo en todo momento, en todo tiempo. Muchas veces el creyente se limita a estarse lamentando en las situaciones que están viviendo. Sin embargo, entre esos lamentos y remordimientos, lo que puede pasar es que transcurre el tiempo y sigue pasando el tiempo y te sigues lamentando y lamentando, pero nunca recibes consolación. Hay mucha gente que se la pasa justamente así. Yo te invito para que realmente, si te vas a lamentar, es porque te duele haber fallado a Dios. Entonces pídele perdón a Dios, confiesa tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Es lo que dice la palabra. Y entonces vendrá tiempos de refrigerio en tu vida. Amén. Dios te quiere consolar. Dios te quiere favorecer. Dios te ama y nunca te va a dejar de amar. Dios está contigo y nunca te va a dejar. Y en los momentos más difíciles de tu vida, ahí está Él contigo. ¿Tú lo crees? Si tú realmente crees que tienes un gran Dios en tu vida, ámalo. Y pidamos que Él nos ayude a amarlo como Él nos ama a nosotros. Creo que eso es lo más importante en nuestra vida, amarlo a Él. Y si tú lo amas a Él, por supuesto que todo lo que tú hagas vas a hacer para su gloria y su honra. Un joven lo dijo el viernes. ¿Cuál es el mayor compromiso? ¿Qué le pedirías tú realmente hoy a Dios si te dijera hoy, esta mañana, pídeme lo que tú quieras? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Imagínate que Jesús se apareciera contigo, pídeme lo que tú quieras hoy. ¿Qué le pedirías? Es importante eso, estar preparados justamente. ¿Qué dirías? ¿Un auto? ¿Un viaje? ¿Un hijo? ¿Una casa? ¿Un trabajo? ¿Qué le pedirías a Él? ¿Que esté contigo hoy y por la eternidad, Señor?
No necesito más. Porque sé a quién se lo estoy pidiendo y Él conoce justamente mis necesidades. Por cuanto no pediste para ti, yo te lo doy. Amén. Aprendamos eso. Aprendamos eso. Hoy tienes una gran oportunidad de amar a Dios. En vida. En vida. La gente que muere el día de hoy ya no tiene forma. Si murió en Cristo, gloria a Dios, está disfrutando de su compañía. Si murió sin Cristo, el infierno. Tú tienes hoy una gran oportunidad. Tienes una gran decisión el día de hoy, pero tiene que ser en vida. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, te damos gracias hoy por habernos hablado justamente de aquellos que lloran por ese arrepentimiento, por ese pecado que produjo justamente esa tristeza de haberte fallado. Oramos, Señor, porque tú nos sigas manteniendo con un corazón apartado para ti. Sed santos porque yo soy santo, dice tu palabra, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu consuelo. Gracias por tus brazos, Señor, que hoy nos envuelven a ti, Señor. Nos tienes justamente así abrazados en todo tiempo, cerca de ti, mi Dios. Yo ruego que tú sigas obrando en cada vida, en cada corazón, y aquellos que hoy no están convencidos de seguirte de una manera contundente, firme, fiel, oro por sus vidas, porque tú derrames sobre ellos misericordia y que tu Espíritu Santo se encargue justamente de traerlos nuevamente a ti, Señor, con un espíritu de mansedumbre. Oro por aquellos que se esfuerzan por seguirte, Señor, día con día, pasando tormentas, pasando crisis, pasando tal vez situaciones adversas en su vida, pero siguen firmes ahí, Señor, en su trinchera, alabándote, glorificándote, amándote, siguiéndote, Señor. Oro porque tú sigas añadiendo a ellos, Señor, ese poder de lo alto, esa fuerza, Señor, esa convicción, esa fe inquebrantable, Señor. Oro por ellos. Oro por esta iglesia, mi Dios, porque sé que es una iglesia que hoy te ama y está aprendiendo a amarte y quiere honrarte y glorificarte como tú lo demandas. Creo, Señor, que hoy estamos justamente en el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo y somos una iglesia de la fe. Somos hoy miembros justamente del cuerpo de Cristo. Oro porque tú sigas hablando nuestra vida, síguenos preparando. Sigue añadiendo más capacidad de enseñanza, mayor corazón para memorizar tu palabra y ante todo un corazón manso y humilde para obedecerte en todo tiempo. Que esta semana sea plena en ti. Que esta semana me des la oportunidad de demostrar el amor que te tengo. Que esta semana pueda yo llevar a alguien a los pies de Cristo. Ayúdame, Señor. En ti confío y gracias por tu sustento que nos das en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.